después del signo de apertura. Los signos de apertura de interrogación y exclamación son un invento del siglo XVIII. Se introdujeron en nuestra ortografía porque facilitaban la lectura. Cuando llegaron, ya estaban asentados los usos de los signos de cierre. Te explico esto para que entiendas por qué se comportan de manera diferente en cuanto a los usos de la mayúscula. Para los signos de apertura, olvídate del punto que incluyen en su forma. Estos signos ni quitan ni ponen para la aparición de mayúscula. Es como si no estuvieran ahí. La palabra que aparece a continuación llevará mayúscula si acaso le corresponde por alguna regla. Por ejemplo, por encabezar un enunciado. ¿Qué quieres de mí? Y ahí tienes un qué, que escribo con mayúscula, porque es la primera palabra de ese enunciado. Normalmente, da la casualidad de que la primera palabra de una pregunta o de una exclamación es la primera del enunciado. Pero eso es pura coincidencia, eso es algo que ocurre frecuentemente, pero que no tiene por qué suceder. Cuando no hay ninguna regla que autorice la mayúscula, simplemente vamos a escribir con minúscula porque esa es la opción por defecto. En este ejemplo, la exclamación se abre después de una coma. ¡Ramirito! ¡Quédate donde estás! Y ves que después del signo de apertura empiezo a escribir con minúscula. Tú imagínate que el signo de apertura no está ahí. ¿Qué corresponde escribir después de la coma? Corresponde una minúscula, como no podía ser menos. Y por eso he empezado ahí con minúscula en el interior de la exclamación. Y ni siquiera es necesario que aparezca un signo de puntuación antes de la apertura. En ocasiones te vas a encontrar ejemplos como este. ¿Pero a dónde vas con ese perro? Vamos a hacer la misma operación. Tú imagínate que el signo de apertura de interrogación no está ahí. ¿Cómo escribimos después de ese pero? Lógicamente tenemos que escribir minúscula. Pues ya está, problema solucionado. Y ya que nos ponemos, aclaro que es un error frecuente interponer una coma entre pero y el signo de apertura en ejemplos como este que te estoy mostrando. Ya hemos visto que la apertura de interrogación o de exclamación ni quita ni pone para el uso de la mayúscula. Pues bien, el que ese signo de apertura esté ahí tampoco implica que deba ir precedido de otros signos de puntuación. Van a aparecer otros signos, pero solamente cuando haya una regla que lo autorice. Si no hay ninguna regla que nos pida un signo de puntuación antes del signo de apertura de interrogación, no va a aparecer ninguno, que es lo que nos está pasando ahí con ese pero. No se puede poner coma en esa posición y por tanto no la ponemos. Si no hay otra regla que nos lo mande, los signos de puntuación antes de la apertura de interrogación tienen que desaparecer. Es sabido que después de pero no se puede escribir una coma y por tanto sería una falta poner una coma ahí entre pero y el signo de apertura de interrogación, por mucho signo de apertura que haya. No se puede poner ahí la coma. Si acaso, lo que sí podría haber son dos comas. Una no, pero dos sí. ¿Por qué? Porque en ese caso estaríamos ante algún tipo de añadido que se incrusta ahí en esa posición. Te lo muestro en el ejemplo 7. Pero Ramirito, ¿a dónde vas con ese perro? Y en esta nueva versión del ejemplo he incrustado un vocativo ahí entre pero y la apertura de interrogación. Hay una regla que dice que el vocativo se aísla con comas obligatoriamente y eso explica las comas que tiene a uno y otro lado. Hablé de estas cuestiones en el módulo No te comas la coma. Lo tienes en la zona Mis cursos. ¿Y qué ocurre cuando aparecen varias preguntas o varias exclamaciones seguidas? Porque esto es algo que genera muchas dudas. Simplemente vas a seguir aplicando la misma estrategia de antes. Mira este otro ejemplo. ¿Eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Qué horas son estas? Imagínate que los signos de apertura no están ahí. ¿Qué correspondería escribir en cada caso? ¿Mayúscula o minúscula? El primer signo de apertura, ese no nos estorba. Vamos con el segundo signo de apertura. Tengo, eres tú. Cierro interrogación.
y me imagino que después no hay signo de apertura. ¿Qué corresponde normalmente escribir ahí? Pues después del cierre de interrogación corresponde mayúscula, y eso es lo que he hecho, por eso escribo de dónde, y ese de lo escribo con mayúscula inicial. Y lo mismo hago en la siguiente pregunta. ¿De dónde vienes? Cierro la interrogación. Me imagino que no está la apertura siguiente. Después de cerrar esa interrogación, ¿qué corresponde? Corresponde escribir con mayúscula, y por eso empiezo que con Q mayúscula. Bien, hasta aquí vamos bien. Pero la cosa cambia en el ejemplo 9. Horror, terror, furor. Vamos a eliminar ahora mentalmente los signos de apertura. El primero no, el de horror, ese lo dejamos porque ese no nos molesta. Vamos con el de terror. Quitamos mentalmente el signo de apertura de terror. Y yo tengo horror, cierro signo de exclamación y aparece una coma. Lógicamente, después de la coma, tiene que haber minúscula. Y ya hemos dicho antes que la coma cancela ese punto que se supone que va dentro del signo de cierre. O sea, no hay posibilidad de escribir mayúscula. Y lo mismo nos ocurre con la siguiente exclamación. Hay que escribir con minúscula ahí dentro de la segunda y de la tercera exclamación, que es lo que he hecho.